a fundar un almacén en Barranquilla. Lo mandan a Barranquilla. A Barranquilla. Entonces él regresa y en el barco de regreso por el Magdalena le toca un compañero de su hermano mayor que se llamaba Gustavo Lloreda. Y Gustavo Lloreda le dice pues, al hermano de su amigo, que Gustavo Lloreda, si era mayor, debía tener por ahí 23 años, le dice, no, la ciudad del futuro no es Barranquilla, sino Cali. Venga conmigo a Cali. Y entonces mi papá se va para Cali y fundan el almacén en Cali, no en Barranquilla. Si no, si no, pues, estaríamos aquí. Seríamos barranquilleros. No Bailando como la esposa de Petro. No existiríamos. No existiría. Porque la verdad, nosotros siempre somos la conjugación de dos, no de uno. Yo creo que sí, No, por eso, entonces él llega a Cali y en Cali, él llega en 1920 a Cali. Y en 1920 mi mamá tenía 17 años y mi mamá era hija de Alejandro Zamorano. Su abuelo. Abuelos. Alejandro Zamorano era dueño de una de las fincas más grandes, iba desde Juancito hasta Calipuerto Viejo. Pero Alejandro Zamorano le da un infarto y muere de 44 años. Y se beben toda la plata. Mi mamá tenía 6 meses cuando se muere. Cuando se muere su padre. Entonces, Alejandro hijo, el papá lo había mandado a Nueva York a estudiar. No le vas a seguir los pasos, ¿oíste? O sea que el hijo mayor de Alejandro Zamorano estaba en Nueva York. Claro. Y lo mandan regresar y... Él es el que empieza a vender todas No, entonces él se enamora de una mujer de mala. Él no quiere irse a trabajar al campo. Él quiere ser de Cali. Era un dandy, ¿no era? ¿Ese no era el dandy? Sí, era. Así son. Y entonces, en lugar de irse a trabajar a la finca, empieza a vender la tierra para sostener a su familia. Pero también usted me contaba el otro día, Y entonces que se enamora, ¿no? venden la tierra, venden la finca y se quedan con nada. Y entonces, ¿Ah? Porque el hermano mayor nunca lo quiso trabajar. Bueno, la torta. Salud. Primero ta, y ahí Feliz brindamos por la vida. tuyo. 1, 2, 3. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños abuelito, feliz cumpleaños a ti, que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año 3000. 1, 2, 3. Apaga. Pide un deseo y apaga la Pero luz. tiene que pedir el deseo, porque lo pidió. Sí. Pide el deseo. Ahora sí. Un brindis por la vida del abuelo. Por el abuelo. Por el Llevan abuelito 3 días de celebrando. celebración, Sí, por el la abuelito, copa. por la larga y A mí feliz me vida. quitaron la... Por la larga y feliz vida, abuelito, Salud. que nos siga acompañando todavía unas décadas más. Alejo, como siempre lindo verte, tenerte. Y Tatiana, Vale. Fran, de Cali. Valentina González Rengifo, que era la abuela. Feliz cumpleaños, ¿No abuelito. es cierto? Empecemos a... parte yo, te lo paso, parte estudio más, te la paso. Sí. Acaba de tener su última hija, que es mi mamá.
O sea que ella en ese momento no debía tener más de 40 Alfredo años. dirá cuánto quiere. Ella queda Bastante, me imagino. viuda de 40 años. Ayer me dice ese pedacito ¿Y con de cuántos chiquito no me chicos? lo vas a dar. Pues, ¿Con 6? Para eso está buen tamaño. Sí. tenía como, imagínense, Una carita así. tenía como 7 hijos Y de 40 años. y de 40 años queda viuda. Se ve bien chocolate. Y Sí. Ahí sí no se podrá quejar del tamaño. No hay queja. Problemas de azúcar no ¿Y hay. esa es dietética? Se iba a decir, no, problemas de azúcar no hay, mira el abuelito, no. y entonces Que ¿Cuánto están para en ti? dieta, pero un poquito. No, yo no. Ah, bueno, no, el abuelito tampoco. Ah, la Tú abuela Tú tampoco. me dices A cuánto. Yo la Fran. tampoco. Es dieta. Bienvenida a la Pero a mí una abundancia. más pequeña, y además me Bueno, y, repito. y ellas son Rengifo Entonces o es para Orejuela. Acuérdese que yo soy nieto de la abuela. Sí. Entonces sí come. Y más joven, y más joven, y más joven, así que por lo menos. Y entonces la ¿Ah, sí? historia es que No sé, Alejo, más, Eh, más chiquitica la Fran. el- Uy, no, la el mitad. señor Esa para Rengifo- Fernando, esa para Fernando. ¿Para Fernando? ¿Cuál Fernando? Ah, pensé que se estaba confundiendo de Francisco Maya, tiene problemas. No, Aquí los total, que se estoy, deciden la te me solidarizo contigo, tienes toda la razón, podría ser cualquier Fernando Fernando. está bien. Es que María Teresa, ese no es Fernando. Ah, sí, 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 perdón. Perdón. Perdón, que sí, Pequeño, perdón. que no. normalito, ¿no? interesante es Valentina Así puede ser el mío, sí, pero el González mío, pero no. Rengifo, Ajá. ¿no es cierto? Pues es una viuda de 40 años, es una viuda joven, Muy joven. muy joven, ¿no Sí. es cierto? Nunca se volvió a casar, Ella queda con parte Para con parte de la para tierra y cielo, parte del para terreno. pues ella queda con, pues ella es la Ah, ya. heredera, pero ¿Cuánto? su hijo mayor es el que maneja todo y como no va a trabajar a la finca, vende la tierra para sostenerlas a ella. Hágame el favor. Y parte de si quieres otro. Bueno, y otro. Ah, güey. Más de eso ahí, perfecto. Entonces, Y el plato. El otro plato que quiero, sí. Espérate, te la muevo. Si quieres para Que a mí me gustaría volver un poquito a su vida, abuelita, abuelito que estamos celebrando hoy. pues fíjense, No lo va a hacer, no. Ahí está, ahorita lo llevamos para allá. Tenemos que llevarlo porque este es el momento. el abuelo de ella, un Rengifo, va a Popayán y se casa con una orejuela. Y la orejuela ha llegado a Popayán de Quito. Y después yo conocí a las orejuelas de Quito, son descendientes de la hermana del, ¿cómo se llama? ¿Un conquistador? No, el indígena. El Tupac Amaru. de Tupac Amaru. Ah, pero era de Perú, ¿no? Eran peruanos, pero eran nobles peruanos. Y le llamaban orejuelas porque los nobles se ponían Las orejas así con aretes. y se les agrandaban las Claro, porque era tan pesado el oro que era parte de Ah, la por eso era entonces, orejuela. entonces Está el- deliciosa. Por ahí es nuestro vínculo, por ahí es El nuestro vínculo- vínculo con los incas, con los incas, ustedes son descendientes de incas. descendientes del Mayor rey razón Inca. para mí, del rey. para mi novela histórica que es desde la conquista en el Caribe hasta llegar al Imperio Incaico. Pues son descendientes Hasta la de, conquista. Pero es la princesa, abuelita, de- recuérdese. Sí, cambió de la poco. hermana del rey Inca. Que lo diga, que lo diga. ¿Cómo se acuerda cómo se llamaba ella? Acuérdese que al rey Inca le dicen llene esto de oro, Ujú. Hasta- Sí, como un rescate. como Atahualpa. rescate, Atahualpa. y se lo roban y luego lo matan. Pero Pizarro. el resto de la fortuna se la llevan al Ecuador, de allá lo entierran. Pues dicen Nunca que se ha Atahualpa- vuelto a encontrar. Que Atahualpa era de la región del Ecuador, ¿no? No de Cusco. Por eso, entonces,
esos son los antepasados incas que tenemos. Con ese tesoro hay una cantidad de leyendas. No sé cuántas mulas eran cargadas de oro las que Por se pierden. eso. Era mucho oro. O la leyenda del dorado acá en Colombia, ¿no? Pero usted dice que era la mujer, que era la hermana de él. ¿Quién era ella? Nuestra descendiente no es, no Pero es era el un juego de príncipe, sino la leyendas princesa. para La embolatar a a los del españoles. rey, Que Para aquella Era la traer- hermana para del traer- rey Inca. de la Para que vinieran a La conquistar hermana de y a Atahualpa, colonizar. la hermana princesa. de Atahualpa, que vivía en Machu Picchu, porque era la que manejaba Machu Picchu. ¿Y qué sabemos de ella? ¿Que se enamora de un español o que el español la viola? No, ella, Puede ser cualquiera de las dos, ¿no? Pasaba las dos cosas. no, Raúlito siempre se enamora. pero no, ella pues, ellos tenían que tener su dinero escondido, pero lo debían de sacar. O sea que ellas no eran, sí, pues además la realeza vivían se bien, vivía. sí, Claro, además la vivían bien realeza. en Quito. Entonces, la hermana de ella viaja, o la hija o la sobrina, viaja a Popayán, donde se casa con el Rengifo. O sea que no sabemos si es la hermana o alguna hija de la hermana, pero Sí. definitivamente realeza. Sí, claro, pero es Inca. Y ese es por el lado de, de mamá de Laida. Oh. De mamá de Laida. Bueno, Pero mamá de Laida era bien blanca, ¿no? Y de ojos azules. Y de ojos azules, sí, lo tenía Mucha bien, mezcla. bien lejano el... ¿y una antepasada negra, abuelita? ¿Abuelito? Eso es por el lado Vélez. Son los picados. La abuela contaba. No, sí, claro. Acuérdese que Francisco tiene el cuadro del señor que fundó Manizales. Y él es oscuro, sí. Él es oscuro porque ellos son Afroperuano. descendientes de una mujer negra de Muy Monpós. bien, Tatiana. Pues el cuadro es más oscurito. que- El fondo del cuadro. Yo lo he visto muchas veces, yo nunca lo he visto. No, Ahora tienes que fijarte bien. Sí. pues su hija Socorro se hizo el este genético. ¿Tú no has escuchado que se hizo? Sí. Y ahí hay un 4% porcentaje afro. Entonces tu mamá tenía un 4% de afro. Tú tienes Pero un- eso es poquito, No, ¿no? puedo tener más. Si mi papá tiene. Tu papá tenía Eso es más. poquito, compañera. Es decir, Sí, es la papá prueba tenía que los blancos se mezclan entre ellos. Nada, eso no es nada. Para una sociedad Sí, mestiza exacto, como a mí la se me hace, nuestra. pensé que iba a ser Es más que- también. No, no, no. Con los afro fue mucho menos, pero con los indígenas sí tenemos porcentaje más alto. Pero depende, Alejo. Yo sí creo que es una discusión bella, pero yo sí creo que eran élites súper racistas. Ah, Yo tengo Entonces, dos pues, preguntas. todavía. Cuando deciden irse a Cali a fundar el almacén y no a Barranquilla, y piensan que Cali es la ciudad del futuro, ¿es por qué? ¿Por la carretera al mar? Porque acababan de abrir el canal de Panamá. Y había conexión de Cali con la costa, Ah, ya había claro, el grabando. ferrocarril. Bueno, claro, abren el ferrocarril del Pacífico Para el puerto, ¿no? para Buenaventura. Que yo estaba leyendo y decían Y que entonces el café que salía antes, todo por Por Panamá. Magdalena, empieza a salir por Buenaventura. Y de ahí por Panamá. claro, Era por el canal de Panamá. Claro. En la misma época. es que ahí había una discusión Por y eso decían llamamos a que preguntar que sí que ya hecho. Cali era mucho menos grande y mucho menos importante que Popayán, que mucho Popayán. menos. Pero entonces la élite de Popayán no quiere dejar de hacer la carretera al mar porque siente que se va a mezclar. Y Y de pronto entonces, sí tiene- claro, entonces los de Cali dicen, hagámosla. Entonces lo que le da el auge económico a Cali Sí. es la conexión al mar, y Claro. Popayán queda siendo el pueblito reducido Allá. entre las Cali se ve montañas. comercial e industrial. Claro. O sea, es, No, es- pero también es cierto que todavía, entonces Cali todavía es es más más, mestiza. más larga la historia. A ver, Fernando, ¿tú eres de dónde? de San Agustín, Huila. Qué belleza. Es más larga la historia porque No lo vamos así. ¿Cuál es la historia, abuelito? porque acuérdense que
hay dos presidentes que son Manuel María Mayarino Ujú, y Carlos Holguín, que son de Cali. ujú. Entonces, Buga quería ser la capital del departamento, pero esos dos expresidentes dicen no, Es Cali. la capital es Cali. Claro, nuestra ciudad. Buga era más importante que Cali. Incluso Buga, ni siquiera Popayán de la región del Gran Cauca, porque ahí todavía era no Valle del Cauca, ¿no? Era Cauca. No, por eso era todo del Cauca, Del Cauca. pero la ciudad importante no era Cali, era Buga. Claro, está más en el centro del valle. Por eso, y Y recibiendo todo el impacto de lo cafetero. Y entonces, claro, los dos expresidentes dicen Cali es la capital. Tiran para su lado. Pero, Pero- y la vía la hacen por allá inicialmente, no por Buga. Hoy en día es por Buga, pero antes era para que llegara por Cali. Pero mire el Antes ojo, hacen la carretera al mar de Cali, claro. Exacto. mire el ojo de Papá Gonzalo de ver el potencial de Cali. Sí. Cuando no había, o sea, no es la Cali de hoy en día. Claro. Cali todavía es la tercera Sí. ciudad del país, pero no, Perdón, pero ¿qué no dijo? lo era en ese momento, cuando Papá Él tiene Gonzalo lo ve. una visión, seguramente. Dijo que no. ¿Qué? Ah, que es un poco más de vino. Una visión. Sí, Muy- una visión de lo que va a ser Cali. Cali era un Es que pueblito. es muy interesante Sí. eso, visionario. Cali es un Visionario. No era fácil Sí, esa decisión. nada. Cali es un pueblito. Un pueblo, claro, también un Sí. pueblo. Cuando el abuelo nace, ¿cuánto tenía Cali? Nada. Cuando yo cuando en Pero Cali sí es de 1900, 1400. menos de 100.000 habitantes. 1900 que nace usted. 1930, 29. Ay, abuelito, 29. no va a quitar algo. Es como García Márquez. que es- Él tiene Déjalo 94 y con mucho orgullo lo saca aquí. Y no se quita ni media hora. Por eso. No, pero Se además pone está más, se pone más. con esa Se lucidez. pone Cali Con esa tiene vitalidad y esa menos esa de 100, lucidez. menos de 100.000 Podía decir habitantes. hasta un 96. pueblito. Menos de 100.000 habitantes. Un pueblito. Íbamos caminando a todas partes. Y era solo el centro, ¿cierto? Que ahí ya no había ningún. Era solo esa parte Sola del centro, parte. medio tocaba un poquito el río y no más. No, y San Nicolás. Ah, sí. San Nicolás eran los barrios bajos. Y los barrios de los negros Eso iba a eran preguntar yo. abuelito. Eso iba a preguntar yo. ¿Y la migración afro es desde cuándo? O estos estaban más No. excluidos en la... ¿O todavía no? Claro que. Es Parece que una Ya. servilletita. Ya, era una cosita nomás. La bolsa está llena de torta. Ujú. es Buenaventura. ¿Cierto? Desde que Buenaventura se vuelve el puerto, entonces todos los de Buenaventura vienen a dar a Cali. Pero es en esa época, no es antes, ¿cierto? No, sí, claro, porque el Valle del Cauca son los que los popayarejos manejan Chocó y los popayarejos ponen a los vallecaucanos a tener ganadería para que En les mitad de den la sangre de carne allá. para Sí, llevar sí. al Chocó. No te metas con mi familia. Entonces, naturalmente había una conexión entre Ismina y el Valle del Cauca, Ujú. porque la comida que iba a dar a Ismina era del Valle del Cauca, La vecina. que era, las ganaderías estaban en el valle y llevaban la carne a Ismina. Inclusive, por ejemplo, los holguines vienen del Chocó a Cali. Del Chocó. Sí, porque lo que dicen es que los holguines vienen de Jamaica al Chocó, pero eso dicen que son judíos, Son judíos. porque Jamaica era la isla inglesa Ujú. donde repartían los esclavos negros por todo Sudamérica. Pues los
esclavos del Chocó, el 30% entraban de contrabando al Esta Chocó. historia es linda. Y verdad que antes había un montón que se autoliberaban y no se podían registrar, nadie ¿No? podía decir Y nada. entonces, como tenían oro en polvo, entonces los popayanejos hacían que los barcos ingleses entraran al Chocó y les pagaban con oro La mercancía. los esclavos y no tenían que pagar el impuesto de Cartagena. Claro. Y los esclavos, los negros, se dan cuenta de eso. Y Que no tienen papeles, que no son y se propiedad del escapan, man. y como son de la región de África occidental, que es Nigeria y todo eso, que son, Ríos así. no son la misma Topografía. Claro, del- y el del Ecuador, y el Pacífico. Ecuador, claro, más en la zona del Ecuador. Claro, parecía, sí, era sí, su sí. zona, era su Entonces, zona natural, entonces su ecosistema. esos africanos tenían Y africanas. defensas contra la fiebre amarilla y contra con el todo eso, Y el dengue, y con no el sé qué. paludismo. Y entonces ellos se van al Pacífico porque es Su zona. su zona Sí, y ellos están no les da preparados. paludismo. En cambio los españoles sí les da paludismo allá. Entonces ellos se escapan y saben que no los pueden ir a perseguir porque no son No tienen no papeles. son entrados, ilegales. son ilegales. Por eso en Chocó hay unos islitas Que fueron- lejísimos de Claro, cualquier y cosa que, y que que no se han puede sido llegar. libertadas del día cero, es decir, Sí, ellos no nunca dependían fueron de nadie. esclavos, y nunca fueron esclavos, porque llegaron muy rápidamente, y gente que se voló muy rápidamente, entonces nunca fueron Muy esclavos. pocos, el viaje. Sí, El viaje, exacto, exacto. exacto, no No, fue lo... ahorita que manejamos nosotros el año pasado a Quibdó, yo le decía a Qué lindo. Alejandro, las características, la fisionomía del chocuano es hermosa. Sí. No es la misma del El afro-pacífico, sí, Sí, tiene es su particularidad. una ¿Eso en qué cosa año bien- fue? Sí, es Por eso son tan lindamente distinto. distintos. Claro, el Los fenotipo es distinto. los afros del Pacífico son muy distintos están de los diciendo, afros Tatiana. del Sí, me di cuenta y yo Atlántico. quedé aterrada y Mucho. hermosas, esas mujeres Porque hermosísimas. todos los afros del Atlántico son entrados por Cartagena. Ah, claro, eso es distinto. Y era- No, Y además, ah, mira, y además interesante esa. a medida que la trata iba avanzando, iba profundizándose en África. Y entonces las tribus esclavizadas eran distintas, las de la costa occidental del África que las del centro del África. Y los fenotipos de esas regiones del África se reflejan acá en diferentes regiones Sí, por la también. época en que fueron llegando los diferentes grupos esclavizados. ¿sí? Abuelito, ¿de qué año estamos, digamos, en qué periodo estamos hablando de esos negros y negras autoliberados? ¿En qué periodo es eso? Es decir, más o menos en qué año estamos hablando, ¿1700? ¿En qué? Eso es la exportación de oro de Colombia es el siglo XVIII. Sí, 1700. 1700. Antes de la... Entre 1700 y Realmente salió esa 1800 cosa que estudió. es cuando Ese músculo la tan exportación chévere de que oro tiene cerebral, sí. Lo que sirve sale la de historia. Colombia. ¿Y usted eso lo leyó dónde, abuelito? Que usted el otro día me dijo, no, esto es la producción caleña alrededor del tema de la esclavitud. ¿Es de quién? ¿Se acuerda que usted me dijo? Porque los descendientes de españoles que vivían en el Valle del Cauca tenían esclavos en las haciendas Claro, y les manejaban, esos esclavos les manejaban las ganaderías. Claro. Y hay otras. lo que dicen es que pues los dueños de la hacienda tenían una amante negra en su hacienda y tenían su esposa esposa en blanca Como en Tatiana que Cali. llegó allá diciendo, ya entiendo, soy el amante del amante negro, dijo Tatiana. Esta queda grabada, compañera. Sí, claro. Y su risa pícara quedó grabada. Claro, por eso es que es tan mestiza, es decir, es una zona Entonces, muy mezclada. al fin y al cabo, pues, los que manejaban esclavos eran los de Popayán, pero pues
ellos mandaban esclavos para manejar las ganaderías del valle. Pero entonces esas poblaciones bueno, de origen africano en el Chocó no son, dijéramos, sí, ¿cómo ellos se dan cuenta que no son legales No, y huyen? Sí, pero ¿cómo se llama el Es historiador? que es lo que le iba a decir yo, con C, K, Co. El historiador que estudió mucho eso Me llamo la del Valle. fue profesor en la Universidad del Valle. Sí, no es ¿Cómo con se C, llama? abuelito, no empieza Sí. con C. Estudió muy bien todos los estos y él dice que aproximadamente 1 de cada 3 esclavos del Chocó eran ilegales. O sea que sí había esclavos legales en el Chocó, Claro. Debía haberse. pero los que se escapaban eran los ilegales. Todos serían ilegales en Fue- realidad. fue- Porque Qué el lindo, esclavismo es. Alejo, yo brindo por No sé. eso. No se puede ser esclavo Pero, legalmente. sí, pero, Pues sí, ¿no? pero para poder entender O la historia hay que legítimamente. ubicar. No, yo sé. No brindas por Sin papeles, Sin digo. Sin papeles. Sin papeles. San Indocumentados. San Papier. Pero es decir, es huida, no es rebelión. Es decir, no es rebelión como en Haití, como en No, Cartagena. ellos huían y se llevan huida. No, Ahora pero no es- es huir, es ellos- autoliberarse. Ellos se escapan, ellos Pero no es rebelión. Correcto. cogen para el monte y cogen, Más bonito. se van para el monte y se van para la costa. Eso es para escribir una Pero canción. además, se abuelito, van no para- sabemos hasta qué punto, no sabemos nosotros, porque probablemente se estudió, hasta qué punto, como en el caso de Estados Unidos, abuelo, habían sistemas de liberación de otros. Es decir, De no seguridad. Correos de libertad, Claro, trenes de libertad, todo eso. exactamente. ese De- tipo de debía cosas que haber uno- para ayudarlos a Claro, porque escapar. si no la información cómo seguía circulando, y es que este man se fue, mira para dónde se fue, claro que empezó a circularse la información es porque volvían de alguna manera e informaban. O sea que así había algo de conciencia y de Sí, acción. vamos por los otros. Claro. La costa- Deben haber muerto muchos, obviamente, en la pero costa, también en la empiezan costa, a haber en la redes para costa poder atlántica sí hubo Pues lo de el africanos de- que el se de- pagaron la libertad. Y otros que fueron huidos y rebeliones. San Basilio es eso. y el de el el reino de medio. el de Ah, que el palenque, Palenque, claro. Y el de Benco Benco. viajó. claro, bueno. que se escapan y crean su propio. Pero no solamente Y se se asume escapan. como rey. Claro. además. Pero además lo que dice Fernando, pero no solamente se escapan, sino que se escapan y se van a liberar otros como una estrategia revolucionaria, liberar, no solamente Divino. espectacular también. Sí, libertario. Sí, Libertad, más que exacto. oponerse como tal O sea, no al solamente dominio de los represiva, españoles, no era a liberar a Claro, los que. no a solamente los era que no. defensiva, sino era Pero María, agresiva. de acuerdo, aquí tendría que haber algo. En el valle, tendría que Pero haber esas algo, son tendría que haber cosas de sistemas de rebeldías también de... Cuando más llega- escondidas de pronto. Cuando llega papá Ahí hay Gonzalo. una mujer muy importante en eso que ayudó a liberar a muchos y a crear un palenque. Yo te paso ese dato que yo En el valle. la estudié, sí. Alejo tiene una... Güey, cuando llega papá Gonzalo a Cali, la población entonces afuera, pues ínfima en comparación a lo que es hoy No, en pues día. él llega de 1920, Cali debía tener 45.000 habitantes. Sí, ¿Y muy de poco. cuáles de esos negros? ¿Ah? ¿De cuáles de esos cree Porcentaje usted que eran negro, negros? Muy poco. no como hoy en día que es más de No, 50. sí, porque claro, La gente que trabajaba en las no, casas. no, porque pues Trabajaba en Los- la... acuérdense que Cali era como una sucursal de Popayán. Del cielo. Ahora es del cielo. Ahora es del cielo, yo también pensé lo Y mismo. los popayanejos eran Los los que payaneros, patojos, hombre. eran los que manejaban los El esclavos. abuelito es miembro de la Real ¿Por qué? Academia de la Lengua. ¿Por qué? Nadie ¿Por qué? lo puede, nadie lo puede Pregunto, ¿por corregir. qué Lo dice. papayanejos y no patojos? ¿Por qué? Porque en el Huila se le dice patojos. No sé, si lo ¿Alguien dice- quiere más? si lo dice el miembro de la Real Academia de la Lengua, no se necesita más si no es autoridad. El abuelo. Sí, eso ya lo vuelve una autoridad. Hablemos del abuelo. Total, ¿cierto? Total. Lo emborrachamos al No, abuelito. Yo me expliqué. y la diferencia entre Cali y Buga es que en Buga no hay negros. En Buga no hay negros.
te están filmando, entonces no quieres que pongan la copa ahí para que te Filmando puedan... los- No me importa, No, no son me importa. fotos. Es firmando con los ojos. Están, que verlo bien. están Pero- grabándote, más bien. Pero, y papá Gonzalo y conoce muy pronto a mamá Adelaida. Es que vas a ver, llegó de 20 años. Mi mamá 17. Era la tenía reina de belleza 17, del pueblo. Pero, o sea, más de un año o No, ella entra a estudiar, imagínense, al colegio de las Escobares, que era el único colegio para mujeres que había. Y laico además, abuelito. Pues era ¿Sí? Pues las escobares. las Escobares, No claro. eran monjas. Eran monjas las que enseñaban, no era. no era monja. laico. Laico, un colegio de unas señoras de Cali que se llamaban las Escobares. Sí, porque las que mujeres entre no otras estudiaban. cosas, No las dejaban. Así uno estudiaban. de los nietos de ellas fue ministro y fue rector aquí, ¿Se las averían o aquí dónde? de los Andes. Entonces ella había estudiado ahí. Entonces, ella, su mamá, que le vio muchas capacidades matemáticas, la entró a estudiar, porque las también otras se perdió. hermanas no entran, Mi papá. y se graduó en el colegio. Y entonces las Escobares la nombran de 18 años profesora de matemáticas. Del colegio. De las Divina. chiquitas, de las de primaria, de las Sí. chiquitas. Divina. Y mi mamá me enseñó a mí a leer y las matemáticas. Ah, ella fue la que le Antes de enseñó. entrar al Claro, y colegio. sabe cómo me enseñaba 5 por 8 dividido por 3 multiplicado por 4, ¿cuál es el resultado? ¿Y qué con pasaba un si no lo palito, decía? Eso le iba a decir, y con Y un si no lo palito decía, acá. ¿qué pasaba? No. Sí, esa cara fue Ella hacía cálculos mentales muy rápidos. muy rápidos. Con su papá primo me hace nieto cálculos que mentales tiene súper para rápidos. 35. Entonces, por ella. Entonces, ¿Cuánto es 35 ella tenía una más 18? mente Él es el que le adaptada a cuenta. las matemáticas y de ahí viene la herencia Desde los 3 matemática. años le También corrige el le- lenguaje. ¿Y usted Mira, estudia tía, en no se Cali? dice así, se dice. Divino. Pues Y a se mí aprende me, los cuentos de memoria. ¿cierto? No, no es. Me enseña mi mamá algo prodigioso, a es un leer muchachito. y matemáticas. Ajá. Después me mandan a un colegio un año y de ahí salgo y me entran al colegio los jesuitas, Ajá. Allá en. porque ya, En Cali. ya los jesuitas habían Es el fundado Bergman. el colegio. Y era Bergman. al lado de la iglesia. Con el quedaba. Bergman. No, el colegio, no, la iglesia no era en una casa en la Antes, cuarta. exacto. En una casa, eran poquitos entonces. Pues eran poquitos. Y de ahí, Y de ahí, en cuarto de bachillerato, Después de quemar el colegio 3 veces. Era ¿Cómo anda para Canadá? El duende de esa. No, por eso no lo manda. Por no otras lo mandan cosas. porque va al colegio. No, porque él no lo quemó. A él lo mandan porque cogía un caballo a las 7 de la En mañana bola. y volvía a las 8 de la noche. Entonces, hasta los amigos y los primos, cuando escriben sobre él, dicen: este loco de primo que tenemos, ¿qué va a hacer en la vida? Carajo, si sale desde las 6, 7 de la mañana en un caballo y vuelve aquí a las 8, 9 ¿Y a dónde te de la iba? noche. ¿Usted qué ¿A hacía? dónde se iba? Es ¿Se mejor acuerdan? no hay que A saber. a Es las mejor no hay lomas. que saber. ¿A las lomas lomas. aquí? A pasear. andar por las lomas. Pero todo el día. Agüita, abuelo. ¿Alguna novia? Varias. Una, porque una. No, con la prima mía. Esa era la parte que faltaba. Como que- con la prima. Es que, ¿no es cierto? Esa era la parte que no sabía. ¿No? Las No, tres no, hermanas menores son Cecilia, Menores que tu mamá. no, mayores, mi mamá es la menor de Ah, la todas. menor, sí. Cecilia, Emma y Adelaida. Ujú. Eran las menores. Y entonces ellas eran las amigas, ¿no? Claro. Entonces, Cecilia se casa con Alberto Holguín Ajá. y la hija mayor de ellos es María Teresa, que tiene 6
meses meses más que mayor Alfredo. que yo. Ah, Era sí, contemporáneo, sí. es como Pau y yo. Somos Por eso totalmente sí. contemporáneos. ¿Y esa era? Esa era, Ah. pues, entonces, Ahí te sale el abuelo, inconsciente. Yo lo Alejandro sabía siempre. Zamorano, Yo lo sabía siempre. se fue, conocía la región del Saladito, que era más fría, entonces se iban a veranear 3 meses porque era más frío. Entonces él compró el Saladito, Ajá. pero no como inversión, sino como un sitio Que ese es para uno de recreo. Eso faltó ir al Saladito, toca ir. La próxima Pero que vayamos. entonces, Valentina, la hermana de Valentina González, era casada con Ulpiano Lloreda. Del hoyo. Ulpiano Lloreda era un hombre pudiente en Cali. Entonces, Alejandro Zamorano le dice a Ulpiano Lloreda: yo le regalo a usted esta loma Esta para hija. que usted haga casa allá y vaya a Parchemos, acompañarnos claro. cuando... Claro, un parche familiar y estamos juntos amigos. y los niños y tales. Y chinchan, Y entonces, el Saladito es la mitad de los Lloredas, pero pues regalado por Alejandro Zamorano y la mitad de los Zamoranos. en su generosidad. Y allá entonces tenían casa también, entonces la... Los bueno. Lloredas tenían casas, 3 casas Lloredas, y estaba la casa vieja que la hizo Alejandro Zamorano, y esa la tumbaron para hacer la casa de los Rivera, pero Alberto Holguín construyó una casita, y Alberto Holguín invitaba a mi papá y a mi mamá a pasar el verano a la casita de ellos. O sea que desde niño yo estoy yendo al Saladito, y con María Teresa pues era... Desde chiquito, sí. Bueno, antes de que se construyera la casa del Entonces Saladito. el papá pensó que iba a tener un vago ahí tremendo y lo mandó a Canadá. Y entonces, ¿cómo era el amor con mi ¿Cómo? tocaya, abuelita? Mm. ¿Cómo fue ese amor? Es decir, si iban a andar en caballo y qué alegre. No. Pero eran unos niños, ¿no? pues, Eran pues, unos de niños. 12. yo tenía 14 años cuando me Ya, mandaron. El Pero primer no amor. tan, sí, Ya ni no tan tanto, niños, ni no, ni A los tan dos tenían niños. 14, entonces Pues 14. Ella ya tenía 15. 15. No, 15. ni tan niños, una etapa linda. Y después va Eduardo Carranza a Cali. María Teresa ya estaba en el, ¿cómo se llama? High school, El como gimnasio, moderno, ¿no es eso? no, ¿cómo se llama? El que queda en Santa Teresita, Sí, el Belalcázar. Gimnasio Belalcázar, que lo funda una chilena. Que huía de la... No, porque no me acuerdo. En ese entonces mucho llega la antes. chilena y lo funda. Y entonces ella invita a Eduardo Carranza, y Eduardo Carranza va Y se enamora también. y de- se enamora de María Teresa Holguín y escribe el poema Teresa. Teresa en cuya frente. Pero se enamora y tienen amores. O sea, Pues, fueron sí. novios. Ella tenía los dos enamorados ahí. Pues yo estaba en el Canadá. Ay, el abuelito lo habían desplazado. Ah, usted no sabe, pero solamente sabe la historia de que le No, escribe. pues después conocí la historia, pero pues ¿Y usted le seguía escribiendo poemas a mi tocaya cuando usted estaba en el Canadá? Eduardo Carranza pues también debía tener por ahí 20 y pico de años. Ah, no era muy grande tampoco. No, Pero sí estaba ya en edad de... Pero entonces, abuelito, ¿y usted estando en el Canadá le escribía poemas? ¿Le escribían largas correspondencias de amor? yo No. no lo escribía. Ellos escribieron, no. abuelito. ¿Qué sintió usted Ok. cuando lo mandan al Canadá? ¿Usted cómo toma esa decisión de joven? No lo De- toma, lo 14, manda. 14. Por eso, ¿cómo lo recibe? Ah, Mi papá ¿Cómo se lo pues, cuenta? se convirtió en un dueño de almacén y negociante de almacén, que se volvió el almacén más grande de Cali. Entonces, Carlos Sardi Garcés, que los habían educado en Inglaterra, viene a Colombia y su tío lo nombra
gerente de un almacén que se llamaba Garcés y compañía. Entonces él se acerca a mi papá y le dice, ayúdeme a organizar ese almacén. Entonces se vuelven íntimos amigos. Ellos tomaban té todos los días a las 5 de la tarde, porque pues el Garcés había venido de Inglaterra y entonces la costumbre era. Y a Carlos Sardi lo nombran gobernador del Valle. Y Carlos Sardi nombra a mi papá alcalde de Cali. En ese entonces no eran elegidos, eran nombrados. ¿En qué año? 1950. ¿Y usted seguía en Canadá ya? No, ¿Ya había venido? no. En 1947, después de estar en el Canadá y sacar mi bachillerato del Canadá, yo me voy a entrar, estoy matriculado para entrar a McGill, ¿Qué es dónde? En Canadá también. en Montreal. ¿A estudiar qué? Pues Ahí votemos. Yo digo que yo sabía física y no hubiera matemática. adivinado jamás. ¿Iba a ¿Por estudiar qué? física y matemáticas? Sí. Pues claro, ¿por qué? Porque Qué pues belleza. a mí me pusieron a escoger entre estudiar latín o griego. Pues claro, yo escogí latín porque pues hablaba castellano Más similar. y el latín era más similar. Y ahorita por fin algo que me queda fácil. Y pues claro, pues con el entrenamiento de mi mamá y todo eso, pues las Era bueno. matemáticas eran más fáciles que decir las lecciones en inglés. Las El lenguaje matemáticas universal, es el lenguaje. entonces yo era más bueno para matemáticas. Pero llego a Colombia y para regresarme, y cuando llego a Colombia me doy cuenta, si yo me quedo en Montreal, nunca vuelvo a Colombia, porque estudio en McGill y de McGill me voy para Inglaterra y allá Ya no tiene vínculos con el país. me vuelvo un profesor de matemáticas y esto, pero nunca voy a volver a Colombia. Entonces yo no quiero perder al país. Entonces le dije a mi Yo sí me papá, la vivió. le dije a mi papá, y mi papá me dijo, yo no lo aconsejo a usted, vaya a Bogotá y que su tío Francisco José lo aconseje. El papá de la abuela. Y entonces, El suegro, Cosa futuro lleva- el suegro. futuro suegro. pero pues yo no los conocía. ¿Cómo es la esta de la Pero tú ya de habías la- conocido a la Lo abuelita. había, Una vez en Saladitos. se pero habían conocido. chiquitos, no se acordaba No, mucho. Pero, y Dejémoslo. entonces Francisco José me dice, yo no lo aconsejo tampoco. Pero interesante porque no se metían. El socio de Francisco José era Fernando Londoño y Londoño, que eran de los leopardos caldenses bueno, de todas maneras, Fernando Londoño y Londoño me dice, vea, usted Interrumpieron la historia. No, vale, prioridades. usted En el video está saliendo. Nuestra vida loca, nuestra. cualquier carrera que vida usted criminal. quiera estudiar, la estudia mejor allá en el Canadá que aquí, A excepción que allá de. son más adelantados en las A universidades que aquí. excepción de. Pero si usted quiere aprender qué es Colombia, entre a estudiar Derecho. ¿A dónde? Entonces él me dice, váyase a Popayán a estudiar Derecho porque él había estudiado en Popayán. Ah, En la del Popayán. en la del Cauca. Sí, pero Que era la mejor además en esa época. ¿Quién le dijo eso? El socio de Pacho. Fernando Ah, Londoño Fernando y Londoño. Londoño. Pero entonces Francisco José me dice, no, usted que se va a ir a Popayán.
Esto es un pueblito. Vaya a la Javeriana, que en la Javeriana estaba el padre Emilio Arango, ¿Qué? Famoso sacerdote. que había sido rector mío cuando yo era niño ¿En el en colegio? Cali, en el colegio. Entonces él pues, se acordaba de quién era yo, sabía. Y entonces fui y Emilio Arango me dijo, lo que le ha dicho Fernando Londoño es la verdad. Usted, cualquier carrera allá es mejor que aquí, pero entre a estudiar derecho aquí, usted lo único que tiene que hacer, usted sabe, entrenado por jesuitas, todo, usted puede Para aprenderlo. valorar el bachillerato, Validar. validar el bachillerato. Lo único que usted tiene que estudiar es literatura, historia y Colombia. Colombia. Entonces me puse 3 meses a estudiar literatura, historia y pasé. Y entré a la Javeriana. Estudiar Derecho. ¿Cómo se llamaba la carrera? Derecho y... Ciencias jurídicas y económicas. Lo que yo decía. Y se graduó de la Javeriana y después, ¿En qué año te graduaste se graduó de la Javeriana, abuelo bello? Por eso. Entonces Pero yo ¿por qué terminé. Ni tú sabes en qué te quedaste. Porque todos los amigos míos, pues porque yo me había ido de Cali a los 14, yo no tenía amigos, todos los amigos míos los hice fue en la Javeriana, claro. sí. Y terminé en el año 50, Amigos como cuáles. Usted era Gonzalo Margarino, Fernando Caicedo, Hernando Caro, estaba también Cotelamus. varios que después fueron reconocidos. Entonces, papá me había dicho, cuando usted termine, si usted quiere irse a Inglaterra, yo lo mando a Inglaterra, porque le quedé viendo, La universidad. pero a mi papá en ese momento lo nombraron alcalde. Entonces mi papá me dijo, no, yo lo necesito aquí en Cali para que usted se haga Carlos. Cargo de la casa. cargo de los negocios. Claro, de la Usted era el mayor. almacén. Usted era el mayor de la familia, entonces. Sí. Claro. Entonces, no, entonces me encargaron de la fábrica de vestidos Camel. Entonces yo, de estudiar Derecho, me entré fue Administrar, a gerenciar. administrar un negocio. ¿En qué año, abuelita? 1951. Ya sé que en el Bogotazo, claro que iba a preguntar Tatiana, ¿verdad? En el Bogotazo. Eso le tocó estudiando, ¿no? Aquí La en Javeriana. Bogotá. No, por eso. Y la que estaba en Bogotá era mi abuelita, ¿no? El Aquí- abuelo también. Aquí en Bogotá. Claro. Sí, es que él Claro, cuenta, claro, es que claro. él nos contó la historia, me acuerdo. El ¿No 48 lo me tocó a mí en Bogotá. ¿Viste? Claro. Mira. Claro. ¿Dónde, abuelito, estaba ¿Cómo, usted? cómo está? Pues yo vivía en una pensión en la 21 con Quinta, ahí atrás de las Nieves. Ujú. Y ya veíamos los francotiradores en las torres de las Nieves, De las iglesias. ¿eh? de la iglesia, ahí estaban los francotiradores. Pero, ¿Y no fue chismoso y salió, no? ¿ah? ¿Tiene sentido de sobrevivencia o salió a chismosear? ¿Qué? En medio- ¿Usted, abuelo, si salió a chismosear o se quedó? No, pues no, yo andaba por todo Bogotá. En medio de que acaban de matar a Gaitán y Pues no, esta... pues después de eso, pues uno estudiante que se va a quedar encerrado en pues, se salía. No había sentido de sobrevivencia. O sea que estuvo vandalizando Y la ciudad. entonces, por ejemplo, Vandalizando. Probablemente. la única estaba Mercedes Zamorano de Barberi, casada con Rafael Barberi, ¿no es cierto? Ellos tenían la casa en la calle 10 con carrera 9, cerca a la galería. Ujú. Entonces nos íbamos para allá y en la galería había francotiradores. Íbamos con Armando, mi primo, Ando Rivera. a la casa de la tía.
Pero entonces, cuando nació Ana María, Mañana cumplimos 21, 22, 23 años. por eso, cuando nació Ana María, que nació el 15 de diciembre, ¿no es cierto? Yo estaba trabajando y había comprado un billete de lotería Le trajo la suerte, ¿no? y gané el seco de la lotería. Ganamos, incluye a la abuelita. No, yo no lo había comprado. No, señor, ¿qué talito? Ganamos con Bueno, entonces, Estaban casados. entonces todo el mundo dijo, ustedes van a invertir eso en Ya, comprar ya, una sí, casa. todo bien, sí. Por eso que no, yo dije no. En eso estoy de Súper acuerdo. moderno, ¿no? Para la época. Pero eso, Fui- eso me encanta. Es decir, Y compré dólares. Eran como $25,000. Que no era poquito. no, pues en esa época, es que hay Y que hacer el todavía cálculo. son- Hay que hacer hay que hacer la conversión. A ¿En ver, qué año ¿cuánto fue? fue? El año En que el, tu mi mamá- mamá, Una na- pequeña 55. fortuna. Es una pequeña fortuna. Pregúntale si hay que ver. Tal vez un poquito más, eran como 30,000. Entonces, dijimos, nos vamos a Europa. Me 6 encanta, meses. me encanta. Pero usted todavía trabajaba en Camel, ¿o no? Sí, pero, Ahí usted trabajaba en Camel. pero renuncié y me fui. Con plata ya. Prioridades, Alejo, prioridades. Yo lo he hecho, yo he renunciado. Total, le ha tocado, dice, ya entiendo todo. Somos Dice, navegantes. Nos fuimos, ¿no es cierto? Cogimos un vuelo, nos fuimos a París, compramos un automóvil en París. qué nota de Pancho, qué nota. Y estuvimos Para la época. 7 meses viajando por Europa. Y el último fue cuando llegó Pacho y Mamá Inés, ¿cierto? ¿Ah? El último fue cuando mes. llegó El Pacho y último Mamá mes. Inés. No, por eso, después ellos llegaron allá y Y dicen, compran el carro. último mes, ¿dónde quieren volver a recoger? entonces, La abuelita no conoce Europa, era la primera vez de Europa de la abuela. O ya De conoce. Y del abuelo, Nadie. ¿no? Y del abuelo. nadie conocía Europa. Por los libros y por la educación. Claro, porque era el 55, después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, antes no... Y sí. que iban a ópera, ¿no? ¿Y quiénes Entonces, viajaban ¿qué a Europa de económicos son? Colombia? Viajábamos Y 6 y 7 meses y todas las anteriores. y entrábamos, pues nos íbamos de ciudad en ciudad, pero pues uno con carro iba y buscaba un hotel más o menos barato y se quedaba en el hotel y íbamos a los conciertos y a ¿Fueron los... a Berlín? ¿Fueron a Berlín? ¿Está todavía derruida en Europa? No, Es decir, o ya fuimos- estaba muy ya... No, a Berlín no, porque estaba en... estaba había que pedir permisos especiales para viajar por Alemania. Ah, porque Berlín estaba en el medio y estaba rodeado Pero de fuimos a era la ciudad Frankfurt. la que estaba. Claro. A Igual que Frankfurt sí. Y a Viena sí. ¿Pero estaba muy destruida Europa o no? ¿O ya estaba bien? No, pues estaba París. todavía medio destruida. Sí. París. Sí, sí. Claro, es que son 5 o 6 años nomás de la segunda. No. Los bombardeos, locos. Pero a Inglaterra no fueron. Sí, claro. En esa Llegamos primero a Londres. Pero ahí sí dejaron el carro a un lado y se andarían a No, otro. no volamos a Inglaterra y de Inglaterra a París. Regresar. Y en Londres estuvieron un tiempo. No, en Unos Londres días. nos quedamos 2 semanas viendo a Londres. Sale, obviamente 2 semanas. Una nomás en el museo de British Museum, obviously. Yo leí el tema. Uy, ya Sí, dijo no que oso. alcanzamos. Ese fue un sueño que no cumplí ahorita que estoy. Sí, no Y después de ese Hay que viaje ir, por hay que ir. Europa, ¿qué? ¿Volvieron? Volvimos, sí. Aburrido. No. Es que nuestra vida Con- a criar hijos. Con 3 niñitas. Es que viva mi vida. Perdón, saboteamos con nuestro humor Ocampo el video. Lo siento. Después de ese viaje tuvimos 4 niños más. Lo hice con una emoción. Quedaron disfrutando las buenas épocas. Y entonces, después del viaje,
en la Universidad del Valle montaron una maestría en administración Ah, es que- con Peter Drucker. Entonces, como yo pues hablaba inglés perfecto de joven, Y era inteligente. entonces yo entré a la Universidad del Valle a estudiar la maestría y me volví como el asistente de Peter Drucker porque pues hablaba inglés. Entonces, ¿Y de la qué estudiaba Peter, el señor Peter? ¿Qué perspectiva tenía, digamos, que No, pues, enseñaba? él, ¿Era él- de él administración era, pública o él administración era- clásica? él era judío austriaco, Ujú, ¿no es cierto? sí. Trabajaba en Estados Unidos y estaba aquí Él, de él- visita. él vino de Estados Unidos aquí a hacer la maestría. Entonces, Muy famoso. en la Universidad del Sí. Valle me Famoso dijeron, de administración de salud. en la Universidad del Valle me dijeron, quédese de empresa. profesor en la Universidad del Valle. Año que 50 y qué. Sí, entonces yo, Sí, pero tiene que ser casi 60, abuelito, porque Ah. ustedes se fueron para Europa en el 55, sí, 56, ¿no? Seis. 56, algo así. O sea que eso El debe haber próximo sido en el hijo 58. es de 59. no, ¿Qué es tu papá? eso fue La brecha grande. Grandísimo. porque nosotros nos fuimos a Bergenfield, ¿no es cierto? Porque yo entré a la Universidad del Valle y la Universidad del Valle tenía un convenio con la Universidad de Florida en Gainesville y a mí me pusieron a manejar ese convenio con el doctor Weber. Ajá, que ese es el tiene varios artículos, ¿no, abuelito? Sí, y ahí fue donde se hizo un proyecto Ajá. sobre Colombia y que a mí me tocó Presidente. viajar con Carlos Lleras y yo era el coordinador de ese proyecto. Bueno, Que ese es el proyecto que era la pregunta alrededor del desarrollo, ¿no? Que No, explicaba el era- desarrollo era- diferencial. la violencia sobre la violencia. Qué chévere. Bueno, entonces, pero los de la Universidad de Florida querían que yo me fuera a estudiar a Florida, pero yo dije, no, yo apliqué a Harvard, a Berkeley. Columbia, Berkeley. a la A Universidad Berkeley. de California, a Pero Berkeley, Berkeley, para Berkeley. y a Florida. Y el único Pasó que en no me todos. aprobó fue Harvard. Los Descarado. otros todos me aprobaron, pero pues yo escogí a Columbia, ¿Por qué sociología, abuelo? porque No. pues yo conocía muy bien a Nueva York. Yo Ah, entiendo- quería yo era por la entiendo- ciudad. Eso yo entiendo por qué la ciudad, abuelito, sin lugar a dudas, Nueva York. No, sí, y no vale, además, pero ¿por qué sociología? además porque yo, la tesis que hice fue sobre Derecho y Ciencias Sociales, que me la dirigió el padre José Rafael Arboleda, que tenía un doctorado en antropología de la Universidad de Chicago. Muy ya eso yo tengo. Entonces él me orientó hacia la sociología. Ah, Y yo en Cali enseñaba sociología del derecho en la Santiago de Cali. Porque yo y enseñé pues en la Universidad del Valle. Entonces, de ahí se gana la beca. de ahí, claro, porque pues eran 5 becas y claro, pues como yo hablaba también inglés y había estado con Y era muy Peter inteligente. Drucker y todo eso, ¿Y es entonces, inteligente? pero nos ganamos. Rafael Rivas, ¿cómo se llama? Archila. No, No. el que fue ministro de, El que mataron, Jaime, no, no, el que mataron. ¿Que mataron cuando? ¿Tantos que han matado? No, de la época de la mafia y de toda esa época,
de Galán y todo, ¿cómo se llamaba? ¿El de Lomutra. justicia? Lomutra. Enrique Lomutra. Enrique él fue uno de los Lomutra, que se ganó la- Rafael Rivas, el primer graduado afrocolombiano, Américo Vespucio, Américo Vespucio, no, Américo, ¿qué es era? bueno, que ese también recibió la beca y se fue a Estados Unidos a estudiar. Ninguna yo, mujer. bueno. Compañera Tatiana. Y cuando volvimos a la Universidad del Valle, después de sacar 5 años el doctorado, la Universidad del Valle no nos recibió. ¿Eso era qué año? ¿1950 y qué? ¿60? No, mucho más. 65. No. Pues ya habían nacido todos los niños. Mi mamá es del 50. Mi Por mamá ahí es del 70, porque si, a ver, ¿de qué año sería? Por ahí del No, 68, Sí, y 5 años 68. más. ¿Ustedes 70 vieron, y tantos. ustedes vieron el aterrizaje del hombre en la luna estando en Estados De Unidos? Estados Unidos. Entonces 68 pasaron, porque fue en el 68. Como 71. 73, 72, algo así. Hasta los principios de los 70. ¿Y no finales. lo recibieron por qué? Después de haber estudiado. Porque éramos de la becados de la Rockefeller. Porque ya era un hombre de izquierda el que estaba manejando la universidad y no quería nadie de Estados Pero fue Unidos. la discusión, la misma del doctor Falsborda, que lo sacaron de la Nacional porque Lo había mismo. estudiado en los Estados Unidos. Lo mismo, fue lo mismo. Qué boba. Que es absurdo, ¿no? Sí. Sí. Sacar a Pero, alguien que pero tiene... era otra época, era otra época. A ver, pero yo diría Pero- que pero- de pero- justicia, no era tan pero absurdo. fíjese, El proyecto sí era un proyecto pero- pero no solamente a mí, el porque, pues, conocimiento que sí, tenía. claro. a Lomutra, absurdo, que perdón. después Que les vino hicieron un gran bien porque los nombraron ministros. O sea, Claro, no, los sí, becaron en la universidad, pero les fueron- abrieron otras puertas muy por importantes. eso, Ah, ya Lomutra me había vino, gustado, pero bueno, Por culpa del Valle. Lomutra Lo que hacen las se vino ideologías, ¿no? para Bogotá y lo nombraron de profesor en la ESAP. Ujú. Rafael Rivas se vino para Bogotá y lo nombraron en el Ministerio de Relaciones y finalmente fue ministro. Américo se volvió a Estados Unidos y nunca volvió a Colombia. Y yo vine y estaba de ministro de Hacienda, estaba Rodrigo Llorente, que había estudiado conmigo en la Javeriana. Ujú. Entonces era amigo mío. Entonces yo fui a visitar a Rodrigo Llorente y Rodrigo Llorente me dijo, pues a Lomutra lo nombré en la ESAP. ¿Usted quiere entrar a la ESAP? O yo sé que usted estudió sociología y es experto en encuestas. En el Banco de la República necesitamos hacer una investigación sobre por qué ahorra la gente en Colombia para lanzar la UPAC. Ajá. Entonces, no, me nombraron como investigador, no como de tiempo completo en el Banco de la República y nos vinimos a vivir a Bogotá a investigar lo del ahorro en Colombia. ¿Cuánto dura esa investigación, abuelito? Y entonces vinimos a vivir a Bogotá, pero como con un contrato con el Banco de la República. ¿Que cuánto tiempo duraste acá? Con la No, investigación. en la investigación, ¿cuánto duró? La investigación duró 4 años. Qué belleza. Siempre. ¿Y qué concluyó la investigación? ¿Que por La qué ahora la investigación, gente? sí, no. El resultado de la investigación en esos años fue lo más consultado porque pues de ahí sale toda la UPAC y sale todas las corporaciones de ahorro y vivienda y Claro, todo todo eso. la nueva visión del Sí, banco y todo. entonces en el Banco de la República era uno de los estudios más consultados en su época. Y abuelito, para volver a lo del doctorado, ¿de qué fue su tesis doctoral? Sobre dirigentes de Cali, Popayán y Medellín. Porque con el doctor Weber habíamos hecho habíamos entrevistado los dirigentes de las 3 ciudades. Y entonces, cuando yo terminé aquí en Bogotá, Alex Cobo estaba de
vicepresidente de investigaciones en la FES. Entonces él me llamó y me dijo, yo quiero que usted se venga a trabajar conmigo. Entonces cuando me fui a Cali a la FES, y ya de tiempo completo, entonces yo en la Universidad de Columbia había hecho parte de un grupo de investigación para investigar a dirigentes de los diferentes países y cada año iba a Yugoslavia. Es lo que yo le decía a Fernando, cada año, ¿durante cuánto tiempo, abuelito? Durante 4 años, todos los años iba a Yugoslavia, Estaba de Tito. y a meter marihuana. Sí, los que están grabando. no, pues Bravo. volaba También volaba. no, porque iba en un vuelo a Frankfurt y de Frankfurt entrena a Yugoslavia. Claro. Entonces ahí hice todo el estudio y conocí pues a todos los sociólogos que estudiábamos dirigentes. Entonces vine a Colombia y con la FES e Incolda hice el estudio de dirigentes colombianos, que duramos casi 3 años haciéndolo. ¿Qué halló interesante sobre los dirigentes colombianos? Lea el libro. Bueno. No, Alejo. Yo lo leo, Hay que pero- decir lo contrario, regálenoslo, abuelito. Es que como lo vamos a Ahí leer si yo no tengo, lo- yo tengo la copia Ah, aquí. Alejo. Pero era más de izquierda, más de No, derecha. No era ideología. 997 dirigentes Entrevistado. con entrevistas de Encuesta. 3 horas cada uno. ¡Qué locura! Qué belleza. Pero este. los dirigentes más importantes de Sí, Colombia, O sea, usted Y- entrevistó a López. a todos, Políticos todos, y económicos. políticos y económicos. Y cómo, ¿Cuántas mujeres? 100 personas más. entonces, Todos cómo, ellos. cómo hicimos las encuestas. Escuchemos. Porque en ese entonces yo ya había conocido a Olga Elena. Y Olga Elena pues tenía muchos contactos en todo el país. Entonces Olga Elena me dijo a mí, la única manera de entrevistar a los dirigentes colombianos es entrenar a las hijas de los dirigentes como Qué entrevistadoras. buena Muy idea. inteligente. Uf, qué Porque inteligente. si, Qué cosa tan- si al gerente de Coltejer La llama lo la- llama un entrevistador, no No. le da un pero si lo llama la La hija hija. de su amigo, no le va a decir que no. No, qué- Entonces no los entrevistaba usted directamente casi nunca, sino las No, yo hijas. sí entrevisté A a varios. los importantes. De esos, ¿cuál le impresionó? ¿Ah? ¿Cuál le impresionó más de esos? De esas No, pues, entrevistas. No, pues los expresidentes sí eran muy... ¿Cuál, abuelo? ¿Cuáles entrevistó? Carlos Lleras, ¿Usted entrevistó a Alberto? ¿Alberto Lleras o ya habíamos? sí. Entrevisté a casi todos los expresidentes. Alfonso López también, todavía no había sido presidente. No, Alfonso López ¿También? también, sí. ¿Y qué tal Alfonso López? Muy bien, es muy inteligente. Muy Era un hombre muy Muy brillante. Yo brillante. trabajé Y en la arrojas. administración de él, con el ministro de Relaciones Exteriores, con Indalecio Líbano. Entonces yo fui amiga personal de Alfonso ¿Qué López. quiere hacerte ahorita? ¿Sentarse Él allá? me hizo el prólogo de mi segundo Ah, libro. va a buscar el Tiempo libro. del no, tiempo del sí. No, pero es que abuelo. Esa no está acá. Sí. López era, ¿Dónde era- usted, era usted ya brillante. tiene aquí Ah, un libro suyo? era ¿Cuál brillante, está buscando brillante. su libro? Tiene información. ¿En la oficina? Sí, tener una inteligencia superior, ¿no? Al Sí. De promedio. odios y de amores era. Ajá, sí, así es. Ajá, De odios y de amores. sí. Sí. No.